Buenos días, bienvenidos a la segunda ronda de la fase final de la sexta Liga Nacional de Debate Escolar. A continuación se celebrará el debate entre los equipos Orvalle y Arboleda y en él se responderá a la siguiente pregunta. ¿Es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? Antes de comenzar voy a pasar a presentar al juez Miguel Ángel Ruiz. Y por último recuerdo a los oradores que les avisaré en su último minuto de intervención levantando el brazo. Muchas gracias, mucha suerte y a disfrutar. Con la información que dispones, responde a esta pregunta. ¿Es negativo el uso de ChatGPT para el aprendizaje? Buenos días, mi nombre es Cristina González y mi equipo y yo venimos a defender que el uso de ChatGPT es negativo para el aprendizaje, porque su razonamiento automatizado supone una dificultad para los razonamientos personales. Antes de comenzar, me gustaría explicar el proceso de aprendizaje en el cerebro. Según un estudio por Sergio Mora Gutiérrez de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, el proceso ocurre de esta manera. Primero, una experiencia concreta. Se recibe un estímulo externo. Segundo, observación reflexiva. Se analiza ese estímulo. Tercero, conceptualización abstracta. Se unifican los estímulos observados en una única idea. Y por último, experimentación activa. Se ponen en práctica los conceptos mediante una respuesta motora. Nuestra línea argumental se basa en el uso del ChatGPT produce 1. Daños neuronales. 2. Dificulta el trabajo colaborativo. Y 3. Actúa como una caja negra. En primer lugar, produce daños neuronales. Hemos explicado el proceso de aprendizaje en el cerebro. Ahora bien, si este proceso lo realiza el ChatGPT, nuestra neuroplasticidad se verá afectada, capacidad del cerebro para adquirir nuevas habilidades. En otras palabras, el ChatGPT sustituirá la acción de las neuronas, porque al ser un modelo de lenguaje con inteligencia artificial, puede entender y responder a las preguntas planteadas, de modo que los usuarios no tienen que realizar este proceso de aprendizaje. Las conexiones entre neuronas no se crearán o se perderán incluso, haciendo que la persona no aprenda o que no le resulte fácil realizar una tarea que antes hacía sin esfuerzo. Nuestro segundo argumento, defendemos que el uso del ChatGPT dificulta el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es esencial para el aprendizaje, ya que permite el intercambio de distintos puntos de vista y fomenta el contraste de opiniones. Esto ayuda a enriquecer el aprendizaje al permitir la aceptación de razonamientos diversos y promover la creatividad en la resolución de problemas. Sin embargo, el ChatGPT se convertirá en un obstáculo para esto, ya que al proporcionar respuestas definitivas no deja espacio para razonamientos propios, lo que perjudica el aprendizaje, al no permitir la participación activa y la aportación de opiniones. Por último, nuestro tercer argumento. El ChatGPT es negativo para el aprendizaje, ya que actúa como una caja negra, sin mostrar los razonamientos que llevan a esas respuestas. Le preguntamos al propio ChatGPT, ¿por qué un razonamiento es mejor que otro? Y este nos respondió que no tiene la capacidad de juzgar si una respuesta es mejor que otra. Como modelo de lenguaje no puede explicar por qué antepone unos razonamientos ante otros, sino que se basa en criterios como el contexto de la pregunta y los datos que tiene. Por otro lado, ya que genera respuestas erróneas, puede requerir un proceso de desaprendizaje, el desaprendizaje debido a la resistencia mental al cambio. Como dijo Derek Bock, el aprendizaje requiere esfuerzo y nadie puede aprender por ti. Muchas gracias.
¿Se me escucha bien? Vale. Imagino que les sonará esto, Google. Pues bien, tras su lanzamiento, este fue tremendamente criticado porque, según se decía, limitaba las habilidades de búsqueda que se desarrollan en una biblioteca. Pero, para nuestra sorpresa, se ha convertido en un pilar fundamental e imprescindible del aprendizaje y la educación modernas. Buenos días, soy Víctor Rodríguez y vengo en calidad de introductor del equipo Arboleda con postura en contra. Y a la pregunta propuesta de si es negativo el uso del ChatGPT en el aprendizaje, respondemos con un rotundo no. No, porque facilitar el conocimiento no puede ser considerado nunca perjudicial. A continuación, les presentaré nuestra firme línea argumental, la cual consta de 3 sólidos argumentos: accesibilidad, eficiencia y competencias. Bien, en primer lugar, nuestro argumento de accesibilidad, en el que defendemos que el hecho de que se pueda conseguir información tan concreta solo con tener acceso a la red facilita el aprendizaje. Un claro ejemplo de esto es que, según We Are Social, en 2021 el 67% de la población poseía un móvil con acceso a la red, por lo que ya toda esta parte de la población tenía acceso al propio ChatGPT. Por otro lado, los libros de un curso académico de media en 2021 costaron de media, según el Statista, 21,75 euros por libro, dando una media así de unos 215 euros por curso académico. Si se tiene en cuenta que un móvil de última generación cuesta apenas 89 y que la vida media de estas es de 21 meses según Statista, más de 2 años académicos, queda claro que el hecho de que sea tan accesible hace que no sea para nada negativo. Bien, en segundo lugar, nuestro argumento de eficiencia, en el que defendemos que gracias al ChatGPT se puede aprender de manera más eficiente, con información personalizada. Permite conseguir información detallada de un tema poco usual, como por ejemplo el ciclo de sueño de un kiwi. Cuando hacemos esta búsqueda en Google, Google nos hablará de los beneficios de la fruta, mientras que ChatGPT nos explicará detalladamente los ciclos de sueño del ave a la que nos referíamos. Por otro lado, según Impact Research en 2022, el 73% de los docentes afirman que ChatGPT ayudará a que sus alumnos aprendan más y el 68% de los propios alumnos dicen que les ayudará a ser mejores. Que muchas partes del sistema educativo piensen que les ayudará a mejorar demuestra que no es para nada negativo. Bien, por último, nuestro argumento competencial, en el que defendemos que gracias al ChatGPT desarrollamos competencias, en este caso digitales, que serán las bases de los llamados trabajos del futuro. Así lo asegura Randstad en 2022, quienes presentaron una lista de los trabajos que afirman serán los más importantes para 2030, donde 6 de los 7 presentados tienen relación con la tecnología. Por lo que un buen manejo del ChatGPT sería muy beneficioso para nuestro futuro y para nada negativo. Concluimos que el ChatGPT puede ser una ayuda muy valiosa a la hora de conseguir estas competencias digitales a las que nos referíamos. En conclusión, no podemos anticiparnos a los acontecimientos. No podemos rechazar algo sabiendo que la historia nos muestra que no todo lo desconocido es malo. Ya Gutenberg permitió con la imprenta que la información llegara de las altas esferas al pueblo, aun con el rechazo de estos. Ahora ChatGPT te proporciona esta misma información de manera detallada y accesible. Muchas gracias. Los ordenadores te enseñan algo importante, y es que no tiene sentido recordarlo todo. Lo importante es ser capaz de encontrar cosas. Douglas Coupland. Buenos días, mi nombre es Dani Rodríguez y yo vengo en calidad de primer refutador del equipo Arboleda con postura en contra.
A continuación paso a refutar los argumentos del equipo a favor para después reforzar nuestra firme línea argumental. Bien, en primer lugar nos aportan un argumento de daños neuronales y quiero destacar que también el segundo es de dificultad en el trabajo cooperativo. ¿Por qué quiero hacer esto? Bien, nos están estableciendo un marco teórico, pues nos explican que estos daños neuronales más tarde sí que tienen un efecto práctico dentro del aprendizaje, pero básicamente son el mismo argumento, ya que el primero no está realmente mostrando en relación con la pregunta pues que no es práctico, no está relacionado con el aprendizaje. Y nos hablan de que realmente está afectándolo cuando les tengo que preguntar, ¿cosas como Google realmente nos afectan en cuanto a nuestro aprendizaje? ChatGPT en este sentido es una herramienta bastante similar, pero que aumenta la eficacia en cuanto a la búsqueda de información, por lo que no entiendo por qué afirman esto. Por otro lado, nos explican que perjudica a la creación, a la resolución de problemas, al pensamiento crítico, pero me temo que no tienen en cuenta tampoco que ya existen herramientas como GPT-0 con la que se puede detectar si un texto ha sido escrito por una IA, con una precisión del 99%. Está más que claro que los profesores podrían identificar qué alumnos los están utilizando y así no lo utilizarían, por lo tanto no se traerían los perjuicios que ustedes supuestamente afirman que existen. Bien, y por último nos dan un argumento de caja negra en el que, primero de todo, no nos aportan ninguna evidencia de que la información que aporta realmente sea perjudicial, pero es que además me temo que tampoco tienen en cuenta que ChatGPT, según BBC en este mismo mes, afirmó que dispone de más de 175.000 millones de parámetros. Evidentemente, en este sentido, puede comprobar información muchísimo mejor que un ser humano. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que el aprendizaje se está viendo beneficiado y no perjudiciado, como ustedes mismos están afirmando. Bien, una vez refutado su argumento, paso a reforzar nuestra firme línea argumental con un primer argumento de accesibilidad, pues facilita la información a una gran cantidad de ciudadanos. Para ello quiero pararme en un dato. Según UNICEF, en 2018, más de 104 millones de niños no tienen acceso a una educación. Pues bien, ¿saben que sí que tendrá más del 70% de la población en menos de 2 años, según GSMA? Acceso a Internet. Vivimos, por lo tanto, en una especie de contradicción en este sentido, pero esto es algo de lo que se puede sacar provecho con GPT, porque ahora, solo con conexión a Internet, pueden aprender aquellos que antes no podían. De esta manera, el aprendizaje se ve beneficiado porque se le está ofreciendo a prácticamente toda la población, negando así, de nuevo, la negatividad de su pregunta. Cuando han argumentado que GPT-0 comprobará la eficiencia, comprobará si un texto ha sido escrito por una IA, ¿qué tiene que decir al hecho de que estos cometen muchos errores, como el caso del alumno estadounidense que tuvo marcado su texto escrito por una inteligencia artificial cuando era menor? Una vez más tengo que recalcar el hecho de que si estos perjuicios realmente se dan, como estamos evidenciando que no ocurre, los alumnos dejarán de depender de estas tecnologías, o bueno, ni siquiera llegarán a depender porque se darán cuenta de que sus profesores les suspenderán los trabajos porque detectarán que se ha utilizado una inteligencia artificial, así que no se van a desinformar porque dejarán de utilizarla. Esta es la cadena lógica. Y bien, un segundo argumento de eficiencia, pues permite obtener información en una cantidad ínfima de tiempo. Para generar respuestas emplea una base de datos de más de 570 gigabytes, según informó la BBC. Así, selecciona el dato que nosotros buscamos dentro de esta desmesurada cantidad y lo hace en una cantidad ínfima de tiempo. Tardaríamos más de 300 años en repasar toda la información que almacena. Por lo tanto, quiero que nadie tiene este tiempo y que queda más que evidenciado que la eficiencia que implica es beneficiosa para el aprendizaje. Y por último, el argumento competencial, pues desarrolla habilidades que van a ser muy fundamentales para el futuro creciente y tecnológico. Y para ello quiero pararme en el reporte del Foro Económico Mundial de 2020 de Future of Jobs Report, puesto que en el 2025 más de 97 millones de trabajos requerirán un control de la inteligencia artificial. Y ahora les lanzo una pregunta. ¿No se dan cuenta de que están adoptando una actitud maniqueísta? ¿Que no es correcto atribuir solo cualidades negativas a algo tan complejo? Por favor, no erren en ver solo el blanco o el negro y aprecien la escala de grises. Muchas gracias.
Facilitar el conocimiento no puede ser considerado como algo negativo. Esto es lo que nos han dicho el equipo contrario. Buenos días, soy Isabel Macho y soy la refutadora 1 del equipo a favor. Antes de primero comenzaré refutando los argumentos propuestos por su equipo. Nos han hablado de la accesibilidad que supone el ChatGPT. Pues bien, no toda la información que es accesible es buena para el aprendizaje. Por ejemplo, hay muchísima información en Internet que es accesible a un solo clic y esto no significa que sea beneficiosa. Yo qué sé, por ponerles un ejemplo, puede haber simples páginas web que permitan el acceso a la pornografía a los niños, que no creo que consideren positivo para el aprendizaje. Además, nos han comparado en repetidas ocasiones que el ChatGPT podría ser como una continuación de Internet, afirmando que Internet al principio parecía algo dudoso, pero que luego ha demostrado su fiabilidad. La realidad es que ChatGPT e Internet no son lo mismo y no se deben confundir en estas dos realidades. Internet nos permite tener acceso a diversas páginas web, nos permite desarrollar el pensamiento crítico, porque no se trata de una única respuesta mecanizada que, como les explicaré en nuestro argumento de daños neuronales, es perjudicial para el aprendizaje. Internet nos permite, al menos, hacer un proceso de búsqueda que es beneficioso para el aprendizaje. Mientras que el ChatGPT lo único que nos produce es una respuesta mecanizada que no permite desarrollar la neuroplasticidad, capacidad del cerebro para aprender. Nos hablan también de un argumento de eficiencia, en el que dicen que se puede aprender de manera eficiente. Para esto se basa en una encuesta en la que los alumnos afirman que el ChatGPT va a ser beneficioso para ellos y les va a ayudar. Bien, yo creo que es un poco ingenuo basar su argumento en una encuesta realizada a alumnos que obviamente pueden utilizar el ChatGPT fácilmente para realizar cualquier tipo de ensayo. Además, tenemos que tener en cuenta la generación en la que vivimos, el contexto. Estos estudiantes están acostumbrados a recibir siempre una respuesta ante un estímulo por las pantallas y precisamente por esto el ChatGPT les va a fomentar aún más esa inmediatez de recibir su información, por lo que no va a ser positivo para su aprendizaje. Su pregunta. ¿Está usted teniendo en cuenta los más de 165.000 millones de filtros que emplea ChatGPT y que se encargan de no mostrar información a la gente? Sí, porque de hecho, ¿sabéis? Les voy a mostrar una evidencia de lo fácil que es engañar al ChatGPT. Le preguntaban al ChatGPT si les podían mostrar webs piratas para descargar películas. Y al ChatGPT en un principio sí, no se las da. Pero ¿saben qué método emplean? La psicología inversa. Pidiéndole al ChatGPT qué páginas web debían evitar, este se las ofrece sin ningún tipo de reparo. Bien, en su argumento de competencias nos hablan de que puede ser útil para aprender sobre los trabajos del futuro. Sin embargo, como os explicaré ahora mismo cuando refuerce nuestra línea argumental, cuando hablamos de las competencias que ofrece el ChatGPT, no son las suficientes como para que sean beneficiosas para el aprendizaje. Es decir, si el ChatGPT no es capaz de fomentar las habilidades necesarias para el aprendizaje, no nos va a poder preparar para esos trabajos que ustedes dicen. En nuestro argumento de daños neuronales, bien, como les decía antes, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para adquirir habilidades. Use it or lose it. Si no se utilizan esas habilidades, se pierden. Si esas conexiones neuronales no se realizan, que es lo que sucede con el ChatGPT, no se da lugar a la plasticidad que se debe desarrollar según este estudio realizado por Isauro Blanco, Premio Nacional de Investigación e Innovación Tecnológica. En segundo lugar, nuestro argumento de trabajo colaborativo, que bien, no es el mismo que de daños neuronales, porque precisamente se basa en que con el ChatGPT no podemos dar lugar al contraste de opiniones. No podemos establecer diferentes criterios de razonamiento porque solo recibimos una respuesta. Por lo tanto, ¿cómo va a ser beneficioso para el aprendizaje una herramienta que no nos permite una riqueza de diferencia de opiniones? En último lugar, nuestro argumento de caja negra, porque el ChatGPT no muestra los razonamientos, porque nos estamos fiando de una herramienta que tiene sus propios sesgos, y, aparte de los filtros que ustedes han hablado, tiene sus propios sesgos y muestra unas evidencias y muestra unas respuestas en lugar de otras. Por lo tanto, muchas gracias.
El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Henry Ford. Buenos días, mi nombre es Ángela Rodríguez y estoy aquí en calidad de segunda refutadora del equipo en contra, Arboleda. En primer lugar, procederé a desmontar los argumentos propuestos por el equipo contrario para después reforzar nuestra firme línea argumental. Bien, el equipo contrario nos ha traído tres diferentes argumentos. Uno acerca de los daños neuronales, acerca de la dificultad del trabajo colaborativo y uno de caja negra. En primer lugar, en su argumento de daños neuronales, pues afirman que el ChatGPT produce estos daños a las personas. Pero es que, déjenme decirles que ustedes no están teniendo en cuenta que el uso para el que fue diseñado no fue el abusar de él, que en ciertos contados casos puede llegar a hacer las personas un mal uso de este. Sí, pero como actualmente en prácticamente todo. No por esto ya automáticamente se convierte el ChatGPT en algo que es completamente negativo para el aprendizaje. Porque, como he dicho, muchas cosas pueden ser abusadas hoy en día. Por ejemplo, déjenme ponerle un ejemplo. Los medicamentos son una herramienta, llamámosle así, que mejora la vida de las personas y que actualmente es incluso casi imprescindible. Pero claro que hay personas que hacen un mal uso de que puede llegar incluso a una adicción, pero esto ya no significa que los medicamentos en su totalidad sean algo negativo para nuestra vida, al igual que el ChatGPT, porque haya algunos casos en los que algunas personas hayan hecho un uso que no sea óptimo, no significa que sea mala para el aprendizaje, porque no lo es. Bien, por otro lado, nos han hablado en un segundo argumento acerca de la dificultad que el ChatGPT produce a las personas en el trabajo colaborativo. Pero es que esto no es así, porque según un estudio de Impact Research realizado el 1 de marzo de 2023, profesores y alumnos de Estados Unidos han afirmado que los que lo han usado, el 88% de profesores, no solo alumnos, y del 79% de los estudiantes afirman que tiene un impacto positivo en la educación. El 60% de los profesores afirma, además, que el ChatGPT tendrá unos usos educativos legítimos que no podemos ignorar. Además, el 65% de estudiantes y el 76% de los profesores creen que integrar el ChatGPT en las escuelas será realmente importante para el futuro, por lo que, si no es negativo, por lo que no es negativo para la educación, ni mucho menos. Además, podemos seguir viendo en un estudio realizado por Ipsos y Samsung que, bueno, efectivamente todos los trabajos, la mayoría de los trabajos del futuro estarán enfocados en la tecnología y, como este estudio afirma, la tecnología es una herramienta fundamental para el desarrollo de la educación del siglo XX. Hay que cambiar la forma de educar porque de esta manera cambiaremos la forma de trabajar. O sea, que no solo estamos viendo que el ChatGPT no perjudica el aprendizaje de los estudiantes hoy en día, sino que es que además la integración del ChatGPT en la educación actual está potenciando el desarrollo de estas competencias que son imprescindibles para nuestro futuro, por lo que es evidente que este chatbot es todo menos negativo para la formación de los jóvenes actualmente. De hecho, volviendo, Sam Altman, el máximo CEO de OpenAI, afirma que el ChatGPT no es más que una demostración temprana de lo que será posible hacer con las interfaces del lenguaje basadas en inteligencia artificial, por lo que integrar el ChatGPT actualmente lo único que va a hacer es mejorar la preparación de los jóvenes del futuro. Finalmente, un argumento de caja negra. Y es que están hablando de que solo da resultados, pero es que no tienen en cuenta que gracias a estos resultados vemos grandes avances en diferentes ámbitos, como lo observado por el estudio realizado en el MIT, donde el grupo que utilizó ChatGPT destacó en cuanto a la calidad de trabajo frente al que no lo utilizó. Finalmente, les recordaré nuestros tres sólidos argumentos, uno de accesibilidad, otro de eficiencia y, finalmente, uno de competencia. Y les recordaré nuestra tesis. A la pregunta propuesta respondemos con un rotundo no, porque facilitar el conocimiento nunca puede ser considerado perjudicial. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Bárbara Mendoza y soy la segunda refutadora del equipo a favor. Antes de comenzar a reforzar mi línea argumental, me gustaría empezar a refutar los argumentos presentados por el equipo contrario. Nos han presentado 3 argumentos, uno de accesibilidad, uno de eficiencia y uno de competencias digitales. En el de accesibilidad han argumentado que el ChatGPT facilita el aprendizaje, ya que es de muy fácil acceso para todos, ya que la mayoría de la población tiene acceso a Internet. Muy bien, ya como dijo Bill Gates una vez, se pensaba que el problema de la estupidez era la falta de acceso. Internet ha probado que esto es mentira. No porque más gente tenga acceso a Internet va a haber un mejor aprendizaje. No solo eso, sino que este argumento choca con nuestro argumento de daños neuronales. El hecho de que vayamos a tener una mejor conexión a Internet, lo único que va a hacer es que las conexiones neuronales que se crean, como ya han explicado mis compañeras, en el proceso de aprendizaje, se deterioren, se desdibujen, se eliminen. ¿Cómo vamos a aprender si no tenemos las conexiones neuronales necesarias para hacerlo? Han presentado después un argumento de eficiencia en el que han dicho que el ChatGPT puede ofrecer información personalizada y que el 73% de los docentes dicen que ayudará a los alumnos en el futuro. Bueno, primero, ofrecerá información personalizada. Muy bien, ¿realmente queremos aprender información falsa? El ChatGPT afirma, si uno le pregunta, aunque bueno, se lo afirmó a National Geographic en una entrevista, que no tengo la capacidad de verificar la veracidad o la fiabilidad de la información en el corpus de entrenamiento. Es importante verificar la información que ofrezco con fuentes adicionales. ¿Cómo es esto distinto de usar Google? ¿Cómo es esto distinto si yo cada vez que uso Google tengo que verificar con otras fuentes? Si tengo que verificar el ChatGPT, ¿para qué lo voy a utilizar? Si además es malo para mi aprendizaje. No tiene sentido. Además han argumentado que los docentes afirman que ayudará a los alumnos al futuro. Muy bien, pero esto se sale del tema de la pregunta. Estamos hablando del uso del ChatGPT en el momento presente. No vemos, en mi equipo y yo, no vemos la relación que esto tiene con la pregunta planteada. Finalmente han traído un argumento de competencias digitales en el que dicen que el uso del ChatGPT nos hará desarrollar competencias para nuestro futuro. Otra vez se sale del tema de la pregunta. No estamos hablando de utilizar el ChatGPT en el futuro, estamos utilizando de los perjuicios y beneficios que tiene en el aprendizaje actual. Y ahora, como mi equipo ha aprobado, no tiene ningún beneficio que merezca la pena utilizarlo. Además, bueno, me gustaría pasar a reforzar nuestra línea argumental. Hemos presentado un argumento de daños neuronales en el que hemos explicado cómo el ChatGPT perturba todo el proceso de conexiones que se llevan a cabo en el aprendizaje. Han intentado preguntarnos si entonces Google no va a perturbar nuestro también proceso. Bueno, es que cuando uno utiliza Google, como ya he explicado, tiene que llevar a cabo un proceso de filtrado de información, tiene que comprobar si las fuentes son verídicas. Si uno utiliza ChatGPT, ¿qué proceso llevas? ¿Aceptas la respuesta, piensas sobre lo que estás poniendo y simplemente te la aprendes? Luego hemos traído un argumento de trabajo colaborativo en el que hemos explicado lo enriquecedor que es el contraste de opiniones para el aprendizaje. Han intentado refutar nuestro argumento argumentando algo que realmente no tiene mucha conexión con nuestro argumento, explicando cómo se están desarrollando tecnologías para verificar si un texto está escrito por una inteligencia artificial o no. Bueno, ya hemos explicado que estas tecnologías dan errores, dan fallos y no se puede confiar en ellas. Y aunque se pudiese confiar, esto se sale del tema del debate. No estamos hablando de las tecnologías que se deben utilizar para comprobar si el ChatGPT es bueno o malo. Se sale del debate, estamos hablando del ChatGPT. Por último, hemos presentado un argumento de caja negra en el que hemos explicado lo malo que es no poder saber de dónde salen los razonamientos del ChatGPT y cómo aprender estos conceptos malos llevará a un proceso de desaprendizaje. Muchísimas gracias. Okay. Algunas personas llaman a esto inteligencia artificial,
Pero la realidad es que esta tecnología nos mejorará. Así que en lugar de inteligencia artificial, creo que aumentaremos nuestra inteligencia. Ginny Rometty. Buenos días, soy Elena Gallardo y vengo en calidad de conclusora del equipo Arboleda. Hemos dejado muy claro a lo largo del debate que nuestra respuesta a la pregunta planteada es un rotundo no, porque facilitar el conocimiento nunca puede ser considerado perjudicial. A continuación, procederé a recordar los puntos de conflicto que han surgido a lo largo de este debate. En primer lugar, el equipo contrario nos muestra un argumento sobre los daños neuronales y que perjudica nuestra neuroplasticidad, afecta nuestro rendimiento. Pero nosotros respondimos que esto no tiene por qué ser así. Demostramos que llegar a la información de forma más eficiente permite que rindamos mejor y utilizamos el ejemplo de la calculadora. ¿Acaso facilitarnos las operaciones simples nos hace peores en matemáticas? No, señores. Por otro lado, ustedes hablaron sobre que dificulta el trabajo colaborativo, que es necesario para un buen aprendizaje y que aporta respuestas definitivas que no permiten que lleguemos a esto, que también permite a los alumnos falsear su trabajo. Pero nosotros respondimos que este guarda demasiada relación con el primer argumento como para considerarse por separado. Además, que se puede detectar cuando un trabajo está hecho por ChatGPT y si los alumnos lo utilizan para redactar proyectos gracias a esto, dejarán de hacerlo. O incluso aportamos este estudio de Impact Research que dice que los profesores y alumnos de 12 a 17 años de Estados Unidos que lo han utilizado afirman que el 88% y el 79% tuvieron un impacto positivo. Por último, ustedes hablaron de la caja negra, que el ChatGPT no muestra los razonamientos, pero solo muestra el resultado. Nosotros respondimos a esto que además de que no aportaron evidencia de ello, gracias a estos resultados que nos aporta el chat, podemos nosotros hacer el razonamiento y llegar a grandes conclusiones, como demostró nuestro estudio del MIT, donde los sujetos que habían empleado esta herramienta aumentaron su productividad. Y cómo todo esto puede beneficiarnos en el futuro, aunque los resultados verdaderamente se están viendo en el presente. Una vez hecho esto, quiero volver a mostrarles nuestra firme línea argumental. En primer lugar, nuestro argumento de accesibilidad, con el que defendemos cómo ChatGPT facilita encontrar información más concreta y además es una tecnología asequible y disponible prácticamente para cualquiera. Hace el aprendizaje más accesible. Por otro lado, nuestro argumento de eficiencia, en el que defendemos la forma personalizada y precisa en la que ChatGPT ayuda a encontrar la información, que lo hace mucho más eficiente y útil para el aprendizaje. Por último, en nuestro argumento competencial, lo que defendemos es que esta herramienta nos ayuda a desarrollar una serie de competencias digitales que son cada vez más demandadas por los organismos educativos y la sociedad. La inteligencia artificial sería la versión definitiva de Google, el motor de búsqueda definitivo que entendería todo en la web, entendería exactamente lo que quieres y te daría lo correcto. No estamos cerca de hacer eso ahora, decía Larry Page, pero aparentemente lo hemos hecho. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Almudena Andreu y soy la encargada de concluir este debate para el equipo a favor. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todos los aquí presentes por formar este espacio de debate tan interesante. Antes de finalizar, repasaré los argumentos del equipo rival y los momentos clave que han ocurrido durante este debate. Por último, repasaré nuestra propia línea argumental, que ha resultado ser muchísimo más fuerte que la del equipo rival.
En primer lugar, el equipo rival nos ha presentado 3 argumentos. Uno primero de accesibilidad, en el que han explicado por qué el ChatGPT accesibilitaría la información a todo el mundo. Sin embargo, como bien han dicho mis refutadoras, con la cita de Bill Gates, que no todo lo que es accesible lleva a ni a un buen uso ni a un buen aprendizaje. Por lo tanto, se nos queda descolgado. No han evidenciado la relación que hay entre la accesibilidad de la información y el hecho de que se aprenda mejor. Su segundo argumento era el de eficiencia, en el que han dicho que el ChatGPT da respuestas más precisas y lo han basado en un estudio que se basaba en el futuro de los estudiantes y los profesores. Sin embargo, como bien han explicado mis refutadoras, ni el estudio es válido ni la argumentación tampoco, puesto que el hecho de que te dé respuestas eficientes choca con nuestro primer argumento, que es que no permite que los estudiantes hagan el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, no aprendan. Su segundo argumento va abajo. Su tercer argumento era el de competencias profesionales. Uno, se salía de la pregunta del debate, ya que estaban hablando de unas capacidades futuras cuando estamos hablando del presente, del ChatGPT ahora en el aprendizaje. Y tampoco han evidenciado cómo eso se iba a potenciar con el uso de ChatGPT. Por lo tanto, su tercer argumento también va abajo. Dentro de las preguntas que han ocurrido en este debate, uno, ni nos han respondido a las 2 últimas preguntas que hemos intentado hacer y la primera no han llegado a contestarla satisfactoriamente, ya que nos han derivado la pregunta al tema que no estaba preguntando. Repasaré nuestra línea argumental, que se basa en que el uso del ChatGPT es negativo porque su razonamiento automatizado supone una dificultad para desarrollar razonamientos personales. Hemos presentado 3 sólidos argumentos. Uno, de daños neuronales, en el que hemos explicado por qué el proceso se ve sustituido por el ChatGPT y la consecuencia directa es que los alumnos no aprenden. Nuestro segundo argumento, el de trabajo colaborativo, en el que hemos evidenciado por qué el ChatGPT fomenta completamente lo contrario que trabajar en equipo, que es muy beneficioso para el aprendizaje. Y un tercer argumento, en el que el de caja negra, en el que hemos explicado que el ChatGPT no da cajas negras. Entonces, hoy en este debate, cada uno de nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer razonamientos propios. Pero, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese hecho ChatGPT? Una respuesta única. Una respuesta única. Entonces, no nos engañemos, no nos pueden convencer de que el uso del ChatGPT sea positivo para el aprendizaje. Muchísimas gracias.